Hola a todas y a todos. Comenzamos una nueva etapa de la filosofía, la Edad Moderna, y para ello nos vamos a ir a América Latina, concretamente a México, a descubrir una gran pensadora, Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer excepcional, polifacética, que abarca grandes ámbitos del saber. Voy a ir a tomar un café con José Antonio, que ya veréis cómo nos da una información interesante. Seguidme. Tenemos aquí con nosotras, a José Antonio Méndez, que nos va a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz. Bienvenido. Sin embargo, antes tengo que advertir una cosa. Ya llevamos muchos vídeos pasados, ya estamos también en la modernidad, justo en los siglos XVII y XVIII. Y en estos momentos tenemos que hacer una selección de filósofas. Y además podemos ubicarlas, porque ya se empiezan a observar corrientes, movimientos. Entonces, aclaro esto antes de empezar con la entrevista. Vamos a ver que hay unas filósofas, unas pensadoras en esta época que viven en un hábitat religioso, pero desarrollan una filosofía. Las escucharemos. También tenemos a filósofas que están en un ambiente aristocrático, las llamaremos las filósofas de salón. Y finalmente en esta edad moderna tenemos a filósofas ya con un talante y con una lucha social, política y revolucionaria. Por lo tanto, lo primero ubicar las tres corrientes filosóficas. Empezamos con Sor Juana Inés de la Cruz, que ya como el propio nombre dice, tenemos que situarla en un contexto religioso. ¿Qué nos puedes decir de ella? Bueno, ella es una criolla, es decir, hija de españoles, descendiente de españoles, que nace en México y vive unos 47 años en el siglo XVII. Era hija de un matrimonio que no se casó y por lo tanto era hija ilegítima. Esto le influyó bastante, se cree, a la hora de elegir el estado religioso porque no quería casarse. Ella tuvo muy claro desde el principio que su vocación era intelectual y que de ningún modo se quería casar. Y por eso optó por la salida que tenían en esa época las mujeres de clase más bien alta, que era irse a un convento. La verdad que tenemos una figura muy interesante porque nos hemos ido a México, es decir, abandonamos Europa. Y también me resulta muy interesante, y es otra cosa, y es que vamos a ver que todas las pensadoras van a hacer una crítica muy fuerte al matrimonio. Luego cada una sale por sus esquemas, pero una crítica era un factor muy opresor para la época. Claramente, se entendía como un abandono de la propia condición y una sumisión al punto de vista masculino. Ella lo dice explícitamente, ella reivindica su posición no solo como filósofa, como pensadora, sino como mujer dentro de un ámbito que era predominantemente masculino, y lo hace afirmativamente. Te iba a decir, ¿cómo vivió Sor Juana Inés de la Cruz? Ella vivió una vida prácticamente de estudio hasta casi el final de sus días, muy presionada por el que era su confesor, el padre Núñez, que era un jesuita muy famoso en la época. Ella tenía un afán inmenso de estudio, su objetivo era estudiar teología y dar una explicación teológica del mundo. No lo pudo hacer porque no le estaba permitido acceder a ese género literario. Por eso se refugió, por decirlo así, en la poesía, que es una poesía de primera calidad. Y luego, para poder estudiar teología, estudió artes, estudió matemáticas, estudió música, estudió física, estudió muchos elementos. Ella tuvo una actividad intelectual durante muchos años, presionada para abandonarla, como te decía antes, y en los dos últimos años de su vida se retiró de lo intelectual, se dedicó a cuidar a sus hermanas, no se sabe si por decisión propia o presionada por las circunstancias. Vendió sus libros, que tenía 4.000 libros, 4.000 libros en el siglo XVII, era una biblioteca excepcional, y además eran libros conseguidos uno por uno, probablemente, y leídos no en su totalidad, pero leídos con singularidad. Ella se preciaba mucho, igual que Pizan, de conocer bien la ciencia, tanto la matemática como la física, la astronomía de su tiempo. Estamos encontrando pensadoras, tú ya nos has hablado de alguna de ellas, que el saber era polifacético. O sea, es una cosa muy contemporánea, las especialidades, filosofía o física. En aquel momento todavía era un saber global y las personas apostaban por un conocimiento global de la realidad. Sí, lo que estudiaban era lo que se llamaba artes, que eran el trivium y el quadrivium antiguo, ¿no? Que viene desde la época alejandrina prácticamente. Eran las ciencias y las letras, lo que ahora sería el bachiller de ciencias y el bachiller de letras. Y por lo tanto dominaban tanto disciplinas humanísticas, la retórica, la dialéctica, la gramática, como disciplinas propiamente matemáticas, como la música, la geometría, la aritmética.
Iba a decir, es la primera vez que salimos del contexto europeo y mediterráneo, porque en Alejandría estábamos en el contexto mediterráneo con Hipatia. ¿Notas la influencia de estar en otro contexto geográfico? Apenas, porque realmente entonces México se llamaba la Nueva España y era una traslación de la forma de vida española a América, donde la minoría criolla dominaba totalmente. Aparecen sí en su poesía ecos, se dice, de cantos populares, de elementos que reconocemos que estaba en otro continente distinto, pero no están tematizados. Aparece porque los recoge, los sones, formas musicales, etc., pero no hay una reflexión sobre lo indígena, por ejemplo, o sobre lo afro, porque ya en esta época empieza a haber tráfico de esclavos, sino más bien es un punto de vista español expandido. Expandido. Sí. ¿Qué te iba a decir? La has seleccionado como pensadora y está seleccionada como pensadora, como filósofa. ¿Cómo vive ese umbral de la religión, de la literatura, que es la forma de expresar su pensamiento, y la filosofía? La he elegido Paz en primer lugar como filósofa porque considero fundamental, desde un punto de vista filosófico, estrictamente filosófico, la ganancia de una posición tematizada, clara, explícita, femenina. Solo el conquistar un lugar para lo femenino en el discurso racional es ya filosofía pura. A veces la gente discute, es que no tienen obra filosófica, ni falta que hace. Solo la consideración del lugar propio para el discurso de la mujer en igualdad de condiciones que el hombre, en el acceso a los mismos materiales, aunque luego no puedan publicar, solo ya eso es filosofía. Pero ella no tiene solo esto, tiene, aparte de una calidad literaria impresionante, porque la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz es muy difícil de leer, porque es muy gongorina, muy barroca, pero es una poesía impresionante. Ella era llamada continuamente para hacer poesía para todas las ocasiones porque era una versificadora extraordinaria. Domina los metros espectacularmente. Pero además, como te digo, tiene un poema filosófico que se llama El sueño, aparte que tiene poemas criticando a los varones y estas cosas, pero tiene un poema propiamente filosófico que se llama El sueño, donde el alma abandona el cuerpo al llegar la noche e intenta conocer el cosmos. Y va mostrando ahí, y versificando además, sus conocimientos de geometría, de matemática, sus conocimientos de astronomía, por ejemplo, el dominio de la teoría de las esferas de Aristóteles y Ptolomeo, sus conocimientos de fisiología, psicología, dominando los conocimientos médicos de la teoría de los humores, sus conocimientos de gnoseología, dominando y mostrando la teoría de las categorías de Aristóteles, la teoría de las facultades. Tiene conocimientos de alquimia, desarrolla la teoría de las simpatías, tiene elementos de muchas cosas que son propiamente filosofía. El poema es un poema extenso y realmente merece un análisis filosófico, aparte de que es muy difícil versificar filosofía. Nosotros tenemos la costumbre de considerar la filosofía un género estrictamente prosístico. Sabemos que la poesía nació bajo forma poética en Grecia, y por lo tanto no es ningún desdoro que nos haya llegado a través de la literatura o de la lírica el conocimiento filosófico, la posición filosófica, que no es, desde luego, dicen, no descubrió nada nuevo, ciertamente, pero eso no tiene mayor relevancia porque de algún modo ella no pudo probablemente publicar en formato ensayo o escribir en formato ensayo elementos que probablemente sí tenía estudiados, porque para escribir eso tienes que tener un trabajo previo que si se publicara serían varios libros de filosofía, no de aportación original, sino de conjunción de diversos saberes, poder poner junto a Aristóteles, a Ptolomeo, etcétera, poner a Platón, el alma que va ascendiendo gradualmente hasta llegar al conocimiento, una teoría que supone el conocimiento del neoplatonismo y del aristotelismo, probablemente a través del tomismo, a través de pensadores cristianos, pero con 4.000 libros suponemos que si hubiera publicado los resúmenes de todo lo que hubiera leído, pues tendría varias publicaciones estrictamente filosóficas en el tratado de lo que hiciera falta. Entonces, estos dos elementos. Me estás recordando, pero con mucho gusto, me estás recordando que al principio, cuando empezamos hace 2 o 3 años a crear la historia de las filósofas, los primeros vídeos, tuvimos que plantearnos en qué formato escribirían las filósofas. ¿Sería el mismo que el de los hombres? Y estuvimos viendo que había que ampliar el marco, porque había que ampliar, por ejemplo, la tradición epistolar. Había que ampliar que las mujeres muchas veces tenían que expresarse a veces de metáforas, de alegorías, de otras fórmulas literarias. Entonces encontramos aquí una persona que desde la expresión literaria, que tiene su dificultad, por supuesto, y su riqueza,
logra transmitir un pensamiento filosófico. Es más difícil la expresión poética con metros absolutamente medidos, con pies que tienen que ajustarse perfectamente a los ritmos. Es mucho más difícil hacer eso que escribirlo en prosa. Probablemente esa misma publicación en prosa pues sería un aristotelismo trivial. El alma busca conocer a través de unas facultades, de los sentidos a la imaginación, de ahí a la razón, luego desarrolla un sistema conceptual, etc. Probablemente en prosa quedaría pobre, pero es que si ella hubiera escrito eso en prosa, hubiera sido un ensayo filosófico, no hubiera sido la traslación mera del contenido. Es decir, que la expresión literaria y poética lo que le aumenta riqueza a la pensadora. Es muy difícil de leer hoy porque es una lengua que nos resulta ya un poco ajena, es muy barroca, es muy gongorina, llena de metáforas, llena de sinécdoques, llena de retruécanos, llena de hipérbatones. Es muy difícil de leer y denota un dominio asombroso, como te digo, de la versificación y del vocabulario en castellano. O sea, no creo yo, pensando así cortamente, que quitando Góngora y Quevedo, haya poeta comparable con ella en esta expresión barroca. Bueno, pues muchas gracias por habernos traído a Sor Juana Inés de la Cruz, haberla podido ubicar en un plano filosófico y haber podido transmitir toda su riqueza. Nos veremos el próximo viernes. Ya sabéis, todos los viernes a las 6 de la tarde presentaremos a una filósofa tal y como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Muchas gracias. De nada. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro proceder loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida Tais, y en la posesión Lucrecia. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar?